vamos a tener el gusto de contar con una conferencia que nos va a regalar Diego Luis Fernando Jiménez, que bien habíamos dicho antes, pertenece al Instituto de Cultura Gitana, y su conferencia está titulada Una respuesta cultural y política a la cuestión gitana. Vamos a recordar que Diego es abogado, doctor en Derecho, y su tesis doctoral versa sobre una respuesta a la cuestión gitana, reflexiones jurídico-constitucionales sobre una minoría cultural española. Y mereció calificaciones y a su vez ha sido vicepresidente de la Unión Romaní Española y actualmente es el director del Instituto de Cultura Gitana en España. Así que con mucho gusto te escuchamos, Diego. Gracias por tu presencia. Pues muchas gracias. Antes no he hecho referencia, pero quiero hacerlo ahora, al esfuerzo realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es un placer que estéis también en la organización del Congreso. Creo que las universidades tienen un papel fundamental a la hora de abordar la cuestión gitana. Ha existido un excesivo distanciamiento, yo diría un alejamiento de la cuestión gitana por parte de las universidades en general, ¿no? Y yo creo que ese camino hay que intentar acortarlo mientras antes mejor, ¿no? Reitero la felicitación a Boria y a Jorge. Creo que no me cansaré de felicitaros, ¿eh? Yo voy a intentar hablar de antigitanismo. Yo voy a intentar explicar un poco el antigitanismo. Pero miren ustedes, el antigitanismo puede ser abordado desde dos perspectivas diferentes. El antigitanismo puede ser abordado con una serie de respuestas a posteriori. Es decir, el racista comete un delito y hay una respuesta por parte de los operadores jurídicos correspondientes ante los órganos judiciales correspondientes. Esa es una respuesta a posteriori. Como abogado, a mí me ha tocado en muchísimas ocasiones intervenir en procedimientos judiciales donde núcleos de gitanos han sido golpeados o se han producido incendios o ha habido insultos o amenazas en muchos países diferentes. Esa es una perspectiva fundamental de la lucha contra el antigitanismo. Pero después hay otra perspectiva fundamental para abordar el antigitanismo y es la perspectiva previa. Es como la medicina preventiva. Podemos actuar a posteriori cuando ocurre el planteamiento de la enfermedad o podemos actuar a priori, ¿no? Pues bien, esta conferencia va a tratar fundamentalmente no de la respuesta a posteriori, sino que va a tratar de la respuesta a priori sobre el antigitanismo, lo cual nos va a situar en otra parte del cubo que normalmente no se suele abordar, porque siempre abordamos la perspectiva de las respuestas jurídicas ante los tribunales de justicia. Yo voy a intentar hacer un planteamiento global sobre lo que ha ocurrido con el pueblo gitano y cuáles son los planteamientos que tenemos que realizar todos para evitar que lleguemos a esas situaciones claras de antigitanismo que tenemos en todas las sociedades, en todas, en todos los países, en unos más que en otros, pero en todos los países. Por tanto, voy a hablar de las respuestas culturales y de las respuestas políticas, que son fundamentales y que hay que abordarlas reiteradamente. Miren, la ciencia política es aquella disciplina, como ustedes bien saben, que se trata fundamentalmente
de abordar el gobierno de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Para eso nace la ciencia política. Pues bien, una de las cuestiones más ardientemente discutidas en la ciencia política es el de la definición de las colectividades humanas. ¿Cómo definimos cada colectividad humana? Y esto tiene mucha importancia en la politología y en el derecho como instrumento de la politología. Porque dependiendo de cuáles son los términos que utilizamos, las consecuencias son claramente diferentes. Mire, si nos situamos en un marco literario o en un marco sociológico, todos coincidiremos y hay consenso generalizado de que los gitanos somos un pueblo. Un pueblo. Esa es la manera en la que nuestros literatos, nuestros escritores se han referido a los gitanos a lo largo de la historia. Los gitanos somos un pueblo. Aquí que supongo que habrá también muchas personas de fe, y me refiero especialmente a mis hermanos, me refiero estas palabras para mis hermanos gitanos, que lo entenderán también de otra manera, no tan académica. Nosotros somos un pueblo en un sentido bíblico, en los mismos términos en los que habla la Biblia de los pueblos. Somos un pueblo, en el sentido de que tenemos una lealtad, unos sentimientos de lealtad hacia determinados comportamientos, determinados usos y costumbres, hacia una cultura. Somos un pueblo. Pues bien, con el paso de los años, el concepto de pueblo clásico, utilizado en la Biblia, ya les digo, 10 siglos antes de Cristo, pues el concepto de pueblo fue evolucionando y a partir del siglo XIX se empezó a hablar de nación cultural. Es decir, el concepto del pueblo se convirtió en nación cultural. Utilizando esta terminología para diferenciarla de la nación política. Es decir, la nación cultural son aquellas colectividades humanas que tienen unos elementos culturales importantes, pero que no son estados. La nación política o el estado-nación son aquellas naciones culturales que tienen un estado. Por tanto, ya tenemos dos conceptos, el concepto de pueblo y el concepto de nación cultural. Podríamos decir, por tanto, que los gitanos somos una nación cultural. Pero claro, si nos situamos en el marco de la politología, que reitero, es la ciencia que se encarga del gobierno fundamentalmente de los estados, tenemos que referirnos a que la mayor parte de gitanos viven en estados y en esos estados, desde un punto numérico, existe una mayoría de ciudadanos que no son gitanos. Y por tanto, eso en la politología, el concepto de nación cultural se denomina minoría nacional. Es decir, para hablar con propiedad, cuando hablamos en la politología, nos referiremos al pueblo gitano como una minoría nacional, que puede tener unos conceptos, consecuencia de la religión, consecuencia de la cultura, como en el caso del pueblo gitano. Son minorías nacionales. Por ejemplo, a nivel internacional, la minoría maorí en Nueva Zelanda, o los lapones en Escandinavia, o la minoría valona en Bélgica, o muchas minorías indígenas en América Latina. Por tanto, ya tenemos un siguiente concepto en la politología. Somos una minoría nacional o una minoría cultural, como a mí me gusta utilizar. Hubo una construcción académica efectuada por un eminente jurista, Charles Beckett, en la Segunda Guerra Mundial, que utilizando el concepto del ethos griego, hablaba
del elemento étnico, minoría étnica, utilizando la traducción de ethos como cultura o como pueblo. Pero a mí me gusta utilizar la definición de minoría cultural, la minoría cultural gitana. Bien, pero no es suficiente porque evidentemente nosotros estamos en muchos países. No estamos solamente en un país, estamos en muchos países, en todos los países del mundo hay gitanos, en unos más que en otros. Luego, tendríamos que añadir un siguiente elemento. Somos una minoría cultural transnacional. Es decir, estamos en muchos estados diferentes. Por tanto, ya tenemos un concepto terminológico acuñado, minoría cultural transnacional. En este momento, muchos de los asistentes al Congreso preguntarán, antes de que usted siga avanzando, explíqueme cuáles son los conceptos de la cultura gitana. Es decir, definamos un poco los conceptos de la cultura gitana. Esta es una magnífica pregunta, pero evidentemente yo no voy a poder desarrollarla en una conferencia tan reducida como la que me proponen mis hermanos Jorge y Boria, fundamentalmente por el tiempo, aunque me apasionaría hacerlo. En el Instituto de Cultura Gitana estamos poniendo casi en marcha un máster en cultura gitana en algunas universidades madrileñas. Ojalá seamos capaces de ampliarlo suficientemente, porque sería el motivo de un curso global. Pero no me resisto a dar algunos matices para que ustedes entiendan cuáles son los elementos culturales. Mire, en primer lugar tenemos una historia común, donde hay mucho que investigar y en esto es fundamental el elemento de la universidad, fundamentalmente porque la mayor parte de los libros sobre la historia gitana se han copiado unos sobre otros y se ha avanzado muy poquito en los últimos años para investigar adecuadamente la historia del pueblo gitano. Mucha gente cree que la historia del pueblo gitano empieza a partir del año 1000, lo cual es un auténtico disparate. Fundamentalmente porque la historia del pueblo gitano es muy previa al año 1000 y ahí pues hay que realizar una labor de investigación enorme para concretar cómo identificamos, en qué situación estaban los gitanos en la antigua India y a partir de qué siglo se empezaron las primeras diásporas. Eso de creer que el pueblo gitano, todos seguidos, iniciaron un camino unilateral, uno detrás de otros, es absurdo. Es decir, los gitanos produjeron distintas oleadas, distintas salidas, por motivos diferentes y a ritmos diferentes. Pero la historia es una historia apasionante, de la que podríamos hablar mucho en Persia, donde influye mucho el califato omeya de Bagdad y de Córdoba, por ejemplo, el elemento fundamental de las rutas de la seda, que son fundamentales, o sea, Samarcanda, yo hablaba antes de Samarcanda y Kairouán, que son ciudades fundamentales en la ruta de la seda y de las especias. Y así podríamos hablar de elementos históricos enormes, la llegada de una Europa asolada por guerras religiosas tremendas, con la creación del Santo Oficio, los primeros viajes que efectuó Cristóbal Colón, y cuando nos encontramos con una tierra maravillosa como es América, en esos primeros viajes, el Samudaripén, o sea, una historia absolutamente apasionante que marca a un pueblo que ha demostrado grandeza y valentía. Somos fundamentalmente un pueblo que ha demostrado grandeza, valentía y orgullo, porque estamos de pie en el siglo en el que vivimos en este momento y han pasado muchos años. Por tanto, hay una historia. En segundo lugar, hay una lingüística. Hay una lingüística en la que el romaní, que es un idioma
importantísimo. La familia lingüística procedente del sánscrito es la familia lingüística más importante del mundo. Tengan en cuenta ustedes que el hindi es el idioma oficial de India, que habla pues 800 millones de personas, o el urdu es el idioma oficial de Pakistán, que hablan en torno a 120 millones de personas, o el kashmirí o el maharatí. Todos esos, o el panjabí, que son idiomas fundamentales procedentes del sánscrito, al que se vincula evidentemente el romaní, que es un hilo conductor de Oriente en Occidente. Es decir, muchas de las palabras que utilizamos en español de una manera habitual, pues son palabras que en realidad están copiadas literalmente del romaní. Y sobre esto podríamos hacer una conferencia, es decir, porque yo entiendo que casi después del latín y a la par del árabe, el idioma que más influye en el español, evidentemente, es el romaní. Y eso tiene mucha influencia y mucha importancia histórica, ¿no? Por tanto, hablamos de la historia, hablamos de la lingüística, pero podemos seguir hablando de la filosofía. Miren, en Occidente la determinación de la realidad siempre se hace sobre una premisa mayor y se va descendiendo para encontrar el planteamiento concreto. Es decir, se hace un planteamiento de arriba a abajo, un planteamiento deductivo. Se hace una declaración formal y se va descendiendo hacia abajo. Ese es el planteamiento del razonamiento filosófico de Occidente. Pues bien, los gitanos hacen exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Es decir, el planteamiento filosófico de los gitanos es un planteamiento de abajo hacia arriba. Es decir, se parte de la experiencia hasta llegar a la verdad intangible. Es al contrario. O, por ejemplo, el concepto del lenguaje. El lenguaje en Occidente se suele utilizar como un elemento fundamentalmente de comunicación. El lenguaje ha perdido ese elemento mágico que tiene en Oriente. El lenguaje en Occidente es un sistema comunicativo, simplemente. En el mundo gitano, el lenguaje sigue teniendo es casi una verdad mítica, es casi una verdad mítica. Por eso, las palabras no se utilizan siempre. Hay determinadas palabras que se intentan utilizar solo en determinados contextos. Y algunas se utilizan muy pocas veces. Porque es un concepto casi mágico, sobre el que podríamos hablar mucho rato, pero yo quiero que se me entienda lo que les quiero decir. Las palabras atraen situaciones y eso es un concepto filosófico fundamental. Después eso ha ido conllevando unas condiciones, el concepto del viaje, del lungo dron, del largo viaje, ha ido manifestando unas especiales relaciones con la naturaleza. Los gitanos tienen una relación especial con la naturaleza, con los bosques, con los ríos, con los valles. El concepto de la naturaleza que nuestros grandes poetas han descrito de una manera especial. Ese concepto de la naturaleza que se ha perdido, que se ha ido perdiendo mucho en Occidente. Y que sin embargo los gitanos lo siguen utilizando incluso en la gastronomía. Es decir, incluso en un concepto gastronómico, que es fundamental a la hora de abordar, porque la gastronomía muchas veces también nos delata, ¿no? Esa especial consideración que tenemos con los animales, ese concepto especial, esa magia que con determinados animales tienen los gitanos, ¿no? Esa no comprensión de la rigidez de las fronteras que se ha ido realizando en el mundo, que hemos creado compartimentos estancos, donde no son los accidentes naturales los que determinan las fronteras, no, es el ser humano por circunstancias políticas, históricas, que han ido guerreando por trozos de terreno, por propiedades. Miren, en romaní no existe el verbo tener. No existe.
No existe, es decir, cuando en romaní se utiliza el verbo tener, se hace un circunloquio y en realidad lo que se dice es hay para mí, que es muy diferente a decir yo tengo, es muy diferente. Porque el concepto de la propiedad, de la posesión, es un concepto que no es tan importante dentro del mundo gitano, ¿no? El concepto de las familias extensas, que sigue siendo fundamental dentro del mundo gitano. Vivimos en una sociedad donde las familias, a lo más, están compuestas por el padre, la madre y los hijos. A veces los hijos, a veces los hijos. Sin embargo, en el mundo gitano no es así. Es maravilloso el seguir diciendo, es mi primo, y a lo mejor es mi primo cuarto, a lo mejor es mi primo cuarto, es mi familia, es mi familia. Ese respeto especial, casi sagrado, que tenemos a las personas mayores. Es un concepto fundamental dentro del mundo gitano, que se ha perdido también en Occidente. El derecho de los niños a jugar al aire libre, el derecho que tienen los niños a jugar al aire libre. La concepción de la vida como un gran regalo, cada día es un regalo que nos da la diosa Fortuna. Es un regalo que tenemos que disfrutar. Esa alegría de vivir que tenemos los gitanos, independientemente de la situación económica en la que vivimos. Pero tenemos una alegría de vivir interna. Yo podría contarle muchas situaciones para describirle esto. Tenemos ese concepto que, a pesar de que haya mucho sufrimiento, internamente tenemos un concepto de la alegría de vivir. El concepto del arte. El arte debe de llenar la humanidad. El arte en las pequeñas cosas. Miren que no me refiero únicamente a la música, que la música gitana también podríamos hablar mucho rato, no solamente en España, sino imagínense los violines a las orillas del Danubio, disfrutar esos violines a las orillas del Danubio, que yo tantas veces he tenido la satisfacción de poder disfrutar en muchos sitios, en muchos sitios. Ese concepto fundamental de entender que el mundo se hace de tiempo y que el tiempo no se detiene. El concepto del tiempo, el concepto del espacio. Es una cultura absolutamente apasionante y es un gran tesoro. Yo antes hablaba de que es como si hubiéramos ido trayendo teselas de muchas partes del mundo, y ahora tenemos que componer un gran mosaico. Por tanto, no me detendré más en hablar de la cultura, aunque ya ven ustedes, soy muy apasionado y por tanto me gustaría hablar mucho más rato sobre el elemento cultural, pero quiero seguir con el hilo que les prometí al principio. Una vez que hablamos de todos estos elementos positivos, que el Instituto de Cultura Gitana, y estoy convencido que muchos gitanos del mundo y muchas personas que no son gitanas, que comparten con nosotros estos valores indudables, que son valores muy actuales, que no son valores históricos. Es decir, es que la historia va caminando hacia los elementos culturales gitanos. Estos elementos de los que les he hablado son totalmente actuales y por tanto, por eso hemos iniciado esa campaña que les decía antes de declarar la cultura gitana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, porque creo que son valores fundamentales que no debemos olvidarlos. Pues bien, si admitimos, y después de lo que les he explicado, yo creo que está suficientemente relatado que somos una minoría cultural transnacional, el siguiente paso es preguntar, ¿y las minorías culturales transnacionales o las minorías culturales que viven en los estados, cuáles son sus reivindicaciones?
¿Y por qué efectúan esas reivindicaciones? La respuesta es bastante simple también en la politología, porque miren ustedes, normalmente las minorías nacionales están discriminadas. Las minorías culturales en los estados están discriminadas. La razón es obvia, porque son una minoría. Porque son una minoría y al ser una minoría, normalmente tienen unas posiciones de discriminación y tienen que desarrollar una serie de elementos que les permitan intentar contrapesar esos elementos de discriminación. Y tienen que desarrollarlos a posteriori, como les decía antes, en los juzgados y tribunales, ante situaciones de discriminación, o tienen que desarrollarlos con carácter previo, que es lo que trato de explicarles en esta conferencia. Tienen que desarrollarlo con carácter previo. Cualquier minoría que está en un estado que normalmente suele estar discriminada, lo que pide es su reconocimiento político en ese estado. ¿Por qué? Pues porque ese reconocimiento político tiene una serie de consecuencias evidentes desde el punto de vista jurídico. Entiéndanme ustedes, es decir, si nosotros seguimos abordando la cuestión gitana simplemente como una cuestión asistencial, de pobreza, de marginalidad, de pobres gitanos que lo pasan muy mal y que entonces aplicamos medidas de tipo caritativo o incluso solidario, evidentemente nunca resolveremos el problema. Nunca resolveremos el problema, porque estaremos viendo al pueblo gitano como un pueblo, en ese sentido, con un nivel diferente a la mayoría de la población. La respuesta es darle al pueblo gitano la posibilidad de que verdaderamente ocupe una posición de igualdad en el Estado, en los estados, en las organizaciones internacionales. Lo lógico es que el pueblo gitano tenga la visibilidad adecuada para que en un determinado momento pueda, esa cultura de las que le he estado comentando antes, pueda ponerla en común y pueda defenderse. Es muy importante que se entienda que estamos en una situación de inferioridad política en todos los estados. Miren, si hay un reconocimiento político en los estados, eso llevaría aparejado, les relataré algunas cuestiones obvias. Si hay un reconocimiento político, evidentemente hay que introducir la cultura gitana dentro de los currículum escolares. De la misma manera que se introduce la cultura de diferentes pueblos en los estados. Miren, les daré un ejemplo claro. España, que es un país, bueno, es un país maravilloso, es un país estupendo que ha avanzado en determinadas cuestiones. Pero miren, solamente se contemplan en los currículum escolares los elementos culturales de las minorías territoriales. Es decir, las cuestiones culturales vascas, gallegas, catalanas, valencianas, andaluzas, pero no se incorporan los elementos culturales de la minoría gitana. ¿Entienden lo que les quiero decir? En primer lugar, tiene que haber una incorporación y estamos en ese proceso de incorporación en los elementos curriculares de lo que es la cultura gitana, para que los gitanos vean la escuela como algo propio, no como algo ajeno. Los gitanos, para triunfar en la escuela, tienen que verla como algo propio, no tienen que verla como algo de los gaché, de los no gitanos, no, tienen que verlo como algo propio, donde nosotros hemos aportado elementos culturales y tienen que verlo de esa manera. O, por ejemplo, la participación política. Si hay un reconocimiento político, tenemos que ver la posibilidad, eso se llama ingeniería constitucional, ¿no? Es decir, los sistemas políticos de representatividad política del pueblo gitano. ¿Pero qué es eso de que haya parlamentos en los estados donde no hay gitanos?
Pero ¿cómo se pueden defender los gitanos si no tienen representantes políticos para realmente, ante situaciones determinadas, poderse llevar al Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional, llevar las reivindicaciones del pueblo gitano? Y hay muchas fórmulas, miren, hay muchas fórmulas en lo que son sistemas electorales que permite claramente la posibilidad de que haya representatividad política. Le hablaba, por ejemplo, antes de la minoría valona en Bélgica. Pues la minoría valona en Bélgica tiene representación política. Tenemos que ir a sistemas en donde, desde el punto de vista de los sistemas electorales, se busquen fórmulas de representación del pueblo gitano en los parlamentos, a través de reserva de escaños, a través de cuotas electorales, a través de flexibilidad en cuanto a la participación en los partidos políticos. Hay diferentes fórmulas para hacerlo. ¿Por qué motivo? Pues le digo lo mismo que en la escuela o en la universidad. Pues porque los gitanos tienen que ver los parlamentos como algo propio. Los gitanos no pueden ver los parlamentos como algo ajeno, algo que se ve por la televisión. Los gitanos tienen que sentir que el parlamento es su parlamento y que allí están sus representantes y que tienen derecho a defender las reivindicaciones del pueblo gitano. Y evidentemente, junto al reconocimiento en los parlamentos o en la educación, hay que solucionar lo que es la enorme brecha que se ha producido a lo largo de los años en cuanto a los índices en la sanidad, en la educación, en la vivienda, la enorme brecha que se ha producido. Es decir, hay que empezar en los diferentes estados a devolver la deuda histórica con el pueblo gitano. No es posible el que los gitanos avancen si no se reconoce la discriminación producida y que abordemos programas donde realmente se aborde la brecha que tiene el pueblo gitano y que se ha producido por muchas razones diferentes. Pero hay que abordarla en todos los sectores de la sociedad. Por tanto, ya verán ustedes que el reconocimiento político tiene que llevar aparejado una serie de consecuencias evidentes en el desarrollo correspondiente. Y en este sentido, pues yo tengo buenas noticias porque creo que este es un camino que no es un sueño, no es un sueño. Los sueños son un estado catártico, pero a veces se convierten en realidad cuando se ponen delante de los proyectos. Cuando se reivindica algo con convicción, con vehemencia, con razones, no se están abordando sueños, se están planteando programas políticos. Y en ese sentido, miren, hace 2 semanas, por ejemplo, en España, en España se ha planteado por parte del gobierno un anteproyecto de ley, es decir, sería la primera ley, un anteproyecto de ley sobre la memoria democrática española. Es un anteproyecto de ley muy interesante que enriquece la percepción de los españoles sobre su memoria democrática, no solamente de los gitanos, sino el planteamiento, digamos, que hemos vivido a lo largo del último siglo, las dictaduras que hemos soportado. Es un anteproyecto de ley que valora la memoria democrática de nuestro país, ¿no? Pues bien, en ese anteproyecto de ley se contempla específicamente el reconocimiento de la discriminación histórica sufrida por el pueblo gitano. En una ley. Esto es muy importante desde el punto de vista jurídico. No va a ser ninguna declaración, va a ser una ley. Una ley.
con las consecuencias legislativas. Y no solamente se contempla eso, sino que se crea dentro de ese anteproyecto de ley una Comisión Nacional de Reconciliación con el pueblo gitano. Es decir, yo soy partidario de que todas las medidas de las que les he estado hablando antes se aborden en una Comisión Nacional de Reconciliación con el pueblo gitano. Ese es el sistema adecuado. Crear una Comisión Nacional de Reconciliación por ley, en virtud de la cual se aborde lo que ha ocurrido con el pueblo gitano en cada uno de los estados. Y por tanto será la primera vez en España que esto ocurre. No ha ocurrido nunca, nunca. Es decir, no ha habido ninguna legislación que con carácter específico establezca el reconocimiento de la discriminación sufrida por el pueblo gitano y además que cree una Comisión Nacional de Reconciliación con el pueblo gitano. Yo creo que ese es un camino muy interesante que tenemos que explorar, desde diferentes estados, ¿no? Igualmente, la semana pasada, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que remita también un proyecto para abordar la cuestión de los gitanos, un proyecto de ley para abordar la cuestión de los gitanos. Por tanto, empezamos a abordar la cuestión de los gitanos con un rango legislativo importante. No estamos en la fase de declaraciones. No se trata que una persona de buena voluntad diga algo que nos guste o que nos suene bien a los gitanos. No, se trata de que lo diga la ley, con toda la fuerza de la ley. Es muy importante esto. Es decir, porque en el momento en el que lo dice la ley, uno tiene la posibilidad de reclamarlo ante diferentes instancias. No se trata de que lo diga tal autoridad o tal persona, no. En el momento en el que uno asume esos derechos y una sociedad asume que ese es el camino, la rosa de los vientos se abre a una marcha agigantada. Y por tanto, yo creo que estamos en el momento más apasionante de la historia del pueblo gitano. Se los decía antes en la presentación, quizás más metafóricamente, pero estamos en el momento más apasionante de la historia del pueblo gitano por la sencilla razón de que estamos en el momento en el que empieza el tiempo de los gitanos. El tiempo de los gitanos empieza en el momento en el que un pueblo se da cuenta de que con las teselas, yo les decía antes, que han traído nuestros antepasados, tenemos que componer un dibujo de presente y de futuro. Ahí empieza el tiempo de los gitanos. Y hay que abordarlo con convicción. Hay que abordarlo con convicción, con sinergias. Tenemos que abordarlo con sinergias, sin fundamentalismos. Yo con la misma pasión con la que defiendo lo que les estoy diciendo, creo que los fundamentalismos no nos van a llevar absolutamente a ningún lado. Hacer un planteamiento político de museo puede estar muy bien para la antropología política, pero nuestro discurso tiene que estar fresco, tiene que ser moderno, actual, sin complejos. Tenemos que hacer la unidad, pero también en la diversidad del pueblo gitano. No existen unos planteamientos históricos inapelables, líneas que no se pueden traspasar porque se pierde la gitanidad. Eso es un error. Eso es un error. La cultura, por definición, es como los ríos, que siguen teniendo los mismos cauces, pero el agua no es el mismo. El agua de los ríos no es la misma, es el cauce lo que es lo mismo. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, y me refiero especialmente a mis hermanas y a mis hermanos gitanos. No hagamos planteamientos que no sean defendibles.
porque entonces generaremos frustración interna. Tenemos que hacer planteamientos que sean defendibles de cara a la sociedad, planteamientos gitanos, vehementes, planteamientos justos. La justa causa del pueblo gitano es una causa inapelable. Y estoy convencido que hay montones de personas en el mundo que nos van a ayudar en ese camino. Los gitanos llevaremos la bandera azul y verde, con una rueda roja en el centro. Pero habrá mucha gente a nuestro lado. Si hacemos los planteamientos correctamente, habrá mucha gente a nuestro lado. Y tenemos que hacer ese planteamiento en los estados, como les he dicho antes, en España, en Argentina, en los diferentes países americanos. También en las federaciones a los que se adscriban los estados en los que vivimos, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea. Claro que tiene que haber una respuesta en el marco de la Unión Europea, donde viven una gran cantidad de gitanos. Al menos entre 15 y 20 ciudadanos europeos son gitanos. Entre 15 y 20 ciudadanos europeos son gitanos y por tanto tienen que tener una respuesta adecuada. Y también en la OEA, es decir, ahí también tenéis que hacer un camino fundamental porque también existe una cuestión gitana en América, también existe esa cuestión. Y tenemos que hacerlo. Yo antes disfrutaba mucho escuchando al representante de Naciones Unidas, porque le he visto voluntad e ilusión. Le he visto voluntad e ilusión. Creo que el siguiente paso es que entienda realmente lo que ha ocurrido con el pueblo gitano. Mientras no haya reconocimiento, mientras todo sea un planteamiento de buena voluntad, caritativo, asistencial, no vamos a ningún lado. Estaremos equivocados y estaremos generando mucha frustración interna y externa. Las políticas que en general se han practicado en los últimos años, hagamos un planteamiento global, han sido políticas profundamente equivocadas. Profundamente equivocadas. Porque son planteamientos donde no se les da el protagonismo al pueblo gitano. Y el pueblo gitano tiene que sentirse protagonista de su propio destino. Tiene que ocupar un espacio de su propio destino. Por eso, tanto las legislaciones en España como en otros países tenemos que irlas mejorando entre todos. Bien, creo que he intentado explicar mi posición, que no tiene por qué ser la posición inapelable, pero sí que he intentado ser claro y sincero. Creo que los últimos 30 años de mi vida han sido años en los que he estado en multitud de congresos internacionales en muchas partes del mundo. Y en todos ellos subyacía el elemento del que le estoy hablando. El elemento de los reconocimientos, de la necesidad del protagonismo de los gitanos, de que no nos quedemos atascados en el Congreso de Londres de 1971, que no nos quedemos atascados en la Segunda Guerra Mundial, que hagamos un planteamiento actual, moderno, con toda la situación que hemos vivido. Bueno, yo finalizo porque creo que me he pasado de tiempo. Pido disculpas a la organización, pero ya ven que a veces es complicado hacer que el corazón vaya a un compás diferente de las palabras, ¿no? Y, en fin, quiero invitarle nuevamente a que visiten la exposición del gran pintor David Zafra. Háganlo a lo largo del Congreso cuando tengan tiempo, cuando tengan oportunidad o cuando acabe el Congreso. Pero háganlo porque hemos diseñado la exposición con mucho cariño, forma parte de los cuadros del Instituto de Cultura Gitana, pueden interactuar a través de la aplicación, pueden acercar, pueden
pueden ver esa exposición. Y además hay una música muy bonita, que es la que está en la exposición, que ha sido compuesta por el maestro Paco Suárez. Se llama El Adagio para una novia gitana, que es una música espectacular que seguro que les gustará. Paco Suárez, que es el asesor de música del instituto, también estará en este congreso. Reiterándoles mi agradecimiento como director del Instituto de Cultura Gitana, agradeciendo que España sea el país de honor en este congreso y reiterándoles mi agradecimiento personal, Sastipen, Taimestepen, salud y libertad a todos.